Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a ser bastante breve porque creo que lleváis todo el día de presentaciones y hasta ahora de la tarde se hace bastante pesado. Primero, permitidme aclarar, yo soy el que aparece aquí debajo, Jorge Gómez, vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid, y vengo en representación del secretario ejecutivo de la sectorial TIC, que no pudo venir. Yo pertenezco también a la sectorial de la TIC, por supuesto, por la parte de tecnología, y también soy miembro de la ejecutiva. Y bueno, me han pedido también, porque aparte de estar en Madrid, pues hemos tenido bastante implicación en lo que voy a presentar, que es la iniciativa Unidigital y lo que ha supuesto para las universidades en cuanto a transformación y oportunidades de cambio. Algunas palabras breves sobre CRUE, que es CRUE, porque se habla mucho en la prensa y no se conoce mucho realmente su naturaleza. No es una entidad pública, es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que agrupa a los rectores de todas las universidades españolas. Debajo de los rectores vamos el resto, los diferentes vicerrectores, que el objetivo es crear una comunidad donde se comparta experiencias, soluciones, ahora comentaré un poco sobre esto, alrededor de ejes principales relacionados con el funcionamiento de las universidades. En concreto, se convocan 6 sectoriales de diversa temática, asuntos estudiantiles, se llama así, no me lo invento, gerencias, secretarías, coordinación y protocolo, tecnologías, por supuesto, sostenibilidad. En fin, como veis, son diferentes temáticas relacionadas con universidades y se van convocando unas 2 por año. Y bueno, pues allí vamos los vicerrectores, personal de administración de servicio, asesores, para compartir, para organizarnos y sobre todo, en este caso, para responder a una necesidad, una demanda del Ministerio que es Unidigital. La CRUE, por lo menos la sectorial CRUETIC, es sin duda una de las más activas, si no la más activa. Estábamos de 100 y pico asistentes cada vez que se convoca una sectorial. La última fue en Murcia con gran éxito, la siguiente va a ser en Canarias, la aloja la Universidad de La Laguna, y lo que provee es una forma de, como decía antes, poner en contacto los departamentos o los órganos de tecnologías de cada una de las universidades, directores de servicios informáticos, directores de área, jefes de servicio, para poner en común soluciones que puedan ser de utilidad para todos. Tenemos una actuación o una conexión muy importante con empresas, de hecho tenemos un grupo de trabajo solo dedicado a proveedores y que nos ha permitido pues, importantes ofertas y descuentos que luego se ofertan a todas las universidades, por poner un ejemplo. Otro grupo que tiene unos resultados excelentes es el grupo Folte, que es un grupo mixto con otra sectorial y que de ese grupo se trabaja todos los temas de educación. Entonces es una sectorial bastante activa. Voy a hablar ahora un poquito del ámbito concreto por el que vengo aquí, que es la educación. Entonces, estamos sometidos a un cambio por el hecho de tener tecnología, pero también por ser, digamos, los que percibimos más esta visión de estudiante como cliente o estudiante como alguien que hay que formar para introducirle en la sociedad. Hay bastantes cuestiones que afectan a la universidad actual con diferentes elementos, lifelong learning, inteligencia artificial, aprendizaje personalizado, son todos términos bastante de moda que las universidades públicas pues tienen algunas veces cierto reparo en incluir y otras veces, aunque haya interés y haya voluntad, lo que hay es dificultad administrativa para poder incorporar todos los elementos como nos gustaría. En este contexto de diferentes tendencias educativas, pues hay diferentes organismos como este informe de Educause, que es una organización, también sin ánimo de lucro, que se dedica a hacer prospecciones de cómo va el tema de la educación. Aquí tenéis un extracto de algunos indicadores principales que son llamativos. La parte donde pone coste se refiere a poder ser el coste de desarrollo o también el coste de no hacerlo. Por ejemplo, en el caso de aprendizaje híbrido, que lo tenéis arriba centrado, se refiere al coste implícito de no hacer aprendizaje híbrido. Entonces, hay algunas cosas que con motivo de la pandemia nos han cambiado el paradigma. Antes el aprendizaje híbrido era un término teórico y con la pandemia y el confinamiento pues, nos ha puesto un caso práctico que nos ha obligado a las universidades, la inmensa mayoría, como el caso de la que yo represento, la Universidad Complutense, a hacer una transformación muy profunda en muy poco tiempo.
Aquí nos enfrentamos a que son muchas las iniciativas e ideas de cómo tiene que ser la universidad. Yo creo que todos conocéis ese tipo de gráficos, el Hype Cycle, donde hay una parte inicial de emergencia de muchos conceptos nuevos, un pico de expectativas, luego pues va declinando y hasta que empieza la parte de madurez, donde se queda solo aquello que tiene un impacto efectivo versus el coste que implica aplicar esa tecnología. Y nos encontramos que en la universidad hay mucho hype en la parte pedagógica, cuestiones, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, que no sé si lo conocéis, pero esto, por ejemplo, se hace en muchos institutos, sin embargo, es una cuestión que no está demostrada científicamente que funcione. Entonces, esto lo pondría yo en la parte de hype, igual que en la introducción de inteligencia artificial, todo el mundo está hablando, hay que meter inteligencia artificial en la educación, pero ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial y en qué ámbito? Entonces, nos encontramos con esa parte de hype, pero también mucho hype tecnológico. Son muchísimas las empresas que se lanzan a crear soluciones tecnológicas y no todas han demostrado funcionar bien. La pandemia, por ejemplo, ha incrementado la demanda de sistemas de videoconferencia y han surgido bastantes y se han aplicado en diferentes universidades. En mi universidad llegamos a tener oficialmente teníamos 2, luego hemos tenido que cambiar uno porque no podemos mantener el coste de mantenimiento de este software en el curso siguiente, era demasiado caro, y al curso siguiente hemos tenido que implantar otro nuevo y reentrenar a nuestro profesorado para que lo utilizara. Entonces, es bastante difícil mantenerse al día en estas tecnologías y las universidades, el problema que tenemos es la curva de aprendizaje. En el caso de la Complutense tenemos 6.000 profesores. No sé si os hacéis la idea de lo que significa entrenar en videoconferencias 6.000 profesores, y tuvieron que hacerlo. Yo recuerdo aquella época durante el confinamiento dábamos cursos semanales de cómo se hacen videoconferencias con videoconferencias. Entonces, parece un poco de perogrullo, pero bueno, el caso es que funcionó, se salvó el curso académico 2019-2020 y en 2021 pues aprendieron a hacer docencia híbrida. Docencia híbrida quizá como se pudo. Entonces, ahora que tenemos un poco de respiro, miramos hacia las nuevas tecnologías que hay disponibles en el mercado y nos planteamos cuáles de estas son significativas a la hora de implantarlas en la universidad. Y aquí nace un poco lo de Unidigital. Unidigital en un contexto en el cual hay una competitividad creciente entre universidades públicas y sobre todo con universidades privadas, donde prima la atención al estudiante. Sin embargo, las universidades públicas prima la excelencia, prima la calidad del título y otros factores diferentes. Entonces, cuando se plantea Unidigital, se plantea con las aspiraciones de cambiar paradigma y traer la universidad al siglo XXI. ¿En qué sentido? Pues nos dejaron a las universidades que opináramos y nos dejaron también 76,85 millones de euros para investigarlo en forma de subvenciones procedentes de los fondos Next Generation. Estos fondos Next Generation, pues es importante subrayarlo y si conocéis algo de cómo están funcionando, pues no están siendo fáciles de ejecutar. Una de las cosas que nos indican es que el IVA no es elegible. Entonces, podéis imaginaros lo que supone para una universidad como la mía, por ejemplo, que tuvo de subvención 4,7 millones de euros, se daban en función de los alumnos, lo que supone el IVA agregado de esto. Entonces, puede llegar a ser un problema grande. Sin embargo, bueno, se agradece el dinero, lo estamos aprovechando y el Ministerio nos puso condiciones. Aquí se destacan 2, pero había más. El 50% o al menos el 50% del dinero que se nos daba tenía que invertirse en proyectos en los que colaborasen al menos 3 universidades, las que fueran. Las que fueran, sobre todo públicas por aprovechar el dinero, pero está abierto también a participación de privadas, en este caso con dinero propio, no con dinero del Ministerio. Entonces, la otra condición es que en el caso de los proyectos colaborativos no se utilizase el dinero para hacer desarrollos específicos o que se llama evolutivos de programas que existieran en el mercado. Esto venía a cuento de que había un interés general o debía haber un interés general en esta colaboración y eso se traducía que no valía invertir el dinero en desarrollo de un producto que luego tuviera que comprar otra universidad. Se podían cobrar costes de instalación, pero no costes, por ejemplo, de compra de licencia. Esto era una condición bastante dura porque podéis imaginar cuando se anunció esto, pues muchísimas empresas
contactaron con clientes, pues, bueno, como el caso de mi universidad, para proponer financiar desarrollos de programas pues, conocidos de diferentes áreas, no voy a citar nombres, relevantes para la universidad, y claro, pues las empresas lo vieron claro. El programa del Ministerio establecía que había que tener un avance en un índice de digitalización. Este índice de digitalización fue algo que se creó en el Ministerio y pedían algo de un incremento de al menos un 10%. ¿Qué factores se medían? Número de aulas con cámaras para retransmisión, profesores que habían seguido cursos o se habían formado en nuevas tecnologías, también número de objetos de aprendizaje disponibles, instalaciones de fibra adicionales para incrementar la capacidad de comunicaciones, cosas de ese estilo, 10 factores. Y las universidades estamos obligadas cada trimestre a informar de cómo se modifican cada uno de esos factores, ¿vale? Este índice de digitalización va por un lado y luego por otro en el Real Decreto se marcan 4 líneas de actuación que son las que ahí se indican. Están muy alineadas con este índice, pero quizá la que, como veis, lo que busca es, solo hay una línea de infraestructura y el resto busca transformar al profesorado o lo que hace el profesorado en su actividad docente. En la última parte de plataformas de servicios se destacó al principio todas las plataformas orientadas a la docencia, pero luego se empezó a añadir este epígrafe, tramitación electrónica de procedimientos para dar lugar a la administración electrónica, que tiene un impacto muy alto en la administración pública. Y esto se hizo, pues bueno, en tiempo récord. A nosotros nos notificaron pues a finales de julio que esto se iba a conceder. Ya sabíamos que había una línea de financiación, había habido muchos contactos con el Ministerio, muchas negociaciones, muchas conversaciones, pero hasta finales de julio no se concretó el Real Decreto de cuánto le iba a tocar a cada uno y con qué condiciones. Cuando se hizo el Real Decreto, si vierais las fechas, nos metemos en agosto y nada más aterrizar en septiembre, pues CRUETIC, la sectorial, empezó a organizar unos workshops para poner en contacto las universidades para resolver la cuestión de los proyectos colaborativos y, bueno, se hicieron hasta 3 workshops, el último en conjunto con la sectorial CRUE de sostenibilidad y, bueno, pues como resultado, pues en la fecha límite, fijaos que pasan 4 meses, no, 3 meses si nos ponemos en términos absolutos, hasta la fecha de presentación. Entonces, fue en tiempo récord y aquí hay que agradecer a la sectorial CRUETIC, a toda su ejecutiva y en especial a Pedro, que actuó de enlace coordinando las universidades y una actividad muy grande de todos los miembros de la ejecutiva de la CRUETIC coordinándose con los del Ministerio en diferentes aspectos. Antes he comentado de infraestructura. La infraestructura era algo que nos dejaban invertir las universidades, pero la infraestructura no puede formar parte de un proyecto colaborativo o no es gasto elegible en un proyecto colaborativo, porque el Ministerio ya destinó una partida específica de infraestructura que se canalizaba a través de Retiris. Entonces, de aquí, ¿qué salió? Bueno, se ha descolocado un poco. Entonces, aquí son los grandes epígrafes de los proyectos colaborativos, de cómo se organizaron. La línea principal donde se ha invertido son la línea 4, que es la de administración electrónica, facilitar las microacreditaciones, etcétera. Aquí tenéis otra vez el desglose, se ve un poco más claro, esta vez no en número de proyectos, sino en inversión económica, porque cada universidad elegía cuánto quería gastar en cada proyecto. Y ha habido casos en los que universidades, no sé si viene aquí, ahí está, ha invertido en un proyecto colaborativo 5.000 euros. Es una cantidad grande, quiero decir, no tenemos 5.000 euros en el bolsillo todos, pero para el dinero que nos da el Ministerio bastante simbólica y estaba encaminada sobre todo a facilitar o activar o que fueran posibles proyectos colaborativos. El proyecto de mayor importe, 6 millones de euros. Pues bueno, no puedo comentar mucho acerca de estos proyectos, pero sí que alguno en concreto sí que puedo comentar porque justo soy yo el proponente. Aquí tenéis la distribución de número de proyectos por cada universidad. No sé por qué se ve así, se ha salido torcido, pero aquí está el número de proyectos y aquí en el eje de las IES sale el número de universidades en cada categoría. La mayoría de universidades propone 5 proyectos o menos y en la parte de arriba pues hay unas pocas universidades que tienen 20 proyectos propuestos. Aquí cada universidad hemos seguido una filosofía distinta, o hacer proyectos, grandes participaciones en pocos proyectos, o hacer pequeñas participaciones en muchos proyectos. En el caso de la Universidad Complutense creo que hemos hecho al final 12 proyectos, ¿vale?
¿En qué líneas o cómo se ha estado invirtiendo los proyectos resultantes? Tenéis aquí un desglose de epígrafes, destaca, bueno, no sé si esto, ¿no tiene puntero láser esto? ¿Sí? Bueno, pues acaso me lo cargo, prefiero no dar. Entonces, la parte de competencias digitales, aquí hay que entender competencias digitales no aprender a utilizar el Word y el Office, sino en el sentido del marco competencial europeo, que tiene dos variantes. DigComp son competencias digitales generales para la ciudadanía y DigComp Edu son competencias para específicamente la educación, el profesorado. Y esas competencias en ambos casos no hablan de herramientas concretas, hablan de si sabes utilizar un navegador, si sabes para qué sirve un dispositivo digital en clase, etc. Entonces, los proyectos que están en este área, lo que están encaminados es a crear material docente y procesos de evaluación, acreditación, de que tienes esas competencias. En la parte de certificación digital es algo que sale por primera vez el blockchain, ahora es finalista, creo que aquí el proyecto basado en EPCIS, que es la red europea de blockchain, y aquí ha habido varios proyectos que proponen sistemas de microacreditaciones conectados con esa iniciativa, con lo cual se puede decir que la universidad pública en general está aportando por esto, por las microacreditaciones. No confundir las microacreditaciones con la certificación electrónica de títulos, es distinto. Aquí el objetivo es sacar fuera de la universidad este conocimiento de cuál es el currículum académico o no académico, estamos hablando de actividades de voluntariado, formación para aumentar la empleabilidad y otros tipos de soft skills que son interesantes que tenga una persona, pero que no forman parte del currículo académico. ¿Cómo se acredita eso? La propuesta ahora mismo es utilizar este sistema de microacreditaciones. Ha habido mucho de analítica de datos a partir de lo que recoge los sistemas de aprendizaje que tenemos en todas las universidades. El mayoritario en España es el Moodle y solo hay 4 universidades con Sakai. Así que pues, muchísimo de lo que hay hecho son plugins o anexos para incorporar en Moodle para poder hacer un seguimiento y hacer análisis predictivo y saber, por ejemplo, cuándo un estudiante corre riesgo de fracaso, ¿vale? de no terminar la carrera. Hay otros que plantean la instalación de nuevos sistemas, pero bueno, esto de inteligencia institucional, por fin los cuadros de mando llegan a la universidad. En el caso de mi universidad, pues lo utilizamos sobre todo para automatizar o gestionar la subida de datos a los sistemas de información del ministerio, pero también lo utilizamos como elemento estratégico para saber cómo es la distribución de profesorado para los centros. Pues ahora la Mesa Mayor de Universidades pues, ha apuntado algunos de estos proyectos para incrementar sus recursos y es un trabajo ingente de gobernanza del dato, procesamiento del dato, etcétera. En la parte de aprendizaje, pues tenemos todos Moodle, pero por ejemplo los sistemas de competencias digitales no se están basando en su mayoría en Moodle, se basan por ejemplo en OpenEDX. ¿Por qué? Porque se busca la formación en línea y justo la formación en línea, la herramienta que se está demostrando más eficaz con el modelo instruccional es OpenEDX. Pues bueno, las universidades que no teníamos, aquí vemos una oportunidad de hacerlo. Simuladores de prácticas, aquí está uno de los que yo dirijo, prácticas clínicas, estamos hablando de introducción de maniquíes, realidad aumentada y otros elementos que fomentan el aprendizaje avanzado con un enfoque en One Health. Estamos hablando no solo de mejora para simuladores para práctica clínica en humanos, sino también en animales. En la parte de recursos docentes digitales, bueno, no me voy a extender mucho, pero no teníamos todos, la UNED, por ejemplo, sí que tiene repositorios de contenidos digitales. Uno de los elementos que trabaja el índice de digitalización que he mencionado antes son repositorios de objetos de aprendizaje y aquí, pues muchas también universidades, al no tener algo parecido, nos hemos apuntado a proyectos similares para explorarlo y ver qué tal sale. Muchísimo interoperabilidad, los nodos de interoperabilidad, el NISUE y demás, para fomentar el intercambio de información entre las secretarías, que es algo que hay un grupo de trabajo en Administración Electrónica, que lo dije Paco García, de la Universidad Autónoma de Madrid, y que está sacando todos estos protocolos para intercambio de datos y que hay proyectos como uno de los que estoy, pues se va a hacer implementaciones tentativas para ver si podemos uniformizar el intercambio.
Esto parece una tontería, pero, por ejemplo, hay unos problemas bastante graves en los másteres interuniversitarios. Al tener diferentes fechas de inicio de los cursos, diferentes formatos, pues un estudiante cuando se apunta a otra universidad y su currículum viene de otra universidad que todavía no ha terminado el curso, se forma ahí un carajal administrativo que no os imagináis. Gente que empieza el curso pero también no tiene estos papeles, entidades duplicadas porque las has hecho una temporal para poder empezar el curso, bueno, en fin. Entonces, con el NISUE esperamos que cosas como esas desaparezcan. En la parte de ciberseguridad no podía faltar, el grupo ha dicho que el grupo de ciberseguridad de la CRUE es especialmente activo y una de las cosas que han propuesto es un sistema para campañas de concienciación de phishing. No hace falta comentar o explicar, argumentar que las universidades están en riesgo constante. Vemos casos que hay que mandar un abrazo a los compañeros de la Autónoma de Barcelona, a los compañeros también de la Universidad de Castilla-La Mancha, que lo sufrieron en el pasado. Las universidades estamos en riesgo constante, igual que la administración pública. También recordar el caso del SEPE, no hace demasiado. Entonces, el tener una disciplina de ciberseguridad, el tener un personal preparado y para rechazar intenciones de phishing es importante. Y aquí una de las iniciativas es crear pues eso, sistemas de campaña automático. Y bueno, pues esto la verdad es que es una buena oportunidad para hacer avances en varias líneas que no lo habíamos hecho por falta de fondos. El Ministerio pues, ha tenido el buen ojo de planificar algo suficientemente amplio. Es cierto que tenemos algunos problemas, como este que comentaba, de la elegibilidad del IVA, pero pese a ello, para las universidades supone medios para hacer el salto en algunas áreas que no teníamos antes los medios para hacerla. Una de las más destacables, que yo creo que va a tener un impacto, son las de administración electrónica, por aquello de eliminar los papeles de una vez por todas, y otro por las competencias digitales, si me permitís un juicio muy subjetivo aquí, que importantes son absolutamente todos. Y con esto termino y agradezco la presencia de los que habéis quedado y si tenéis alguna pregunta estoy a vuestra disposición.